Ojo, hemos empezado. Estamos grabando, señores. Estamos hablando del primer podcast de Alcubo. Correcto. ¿Cuál es la idea del podcast? Vamos a hacer un podcast para explicar El podcast. el podcast. Y ¿Qué es lo suyo? quiénes somos, qué es lo que hacemos y a quién queremos traer a este Perfecto. espacio que tan amablemente nos han alquilado. Sí. Pues si te parece, empieza presentándote. Nos han preparado una serie de preguntas el equipo de marketing, a nuestro director de marketing que está aquí detrás. Y Alvarito. Y la idea es presentarnos y Vale. que contemos un poquito qué vamos a hacer en este podcast porque es el primero de muchos. Vale. ¿Empiezas tú presentándote? Venga, empiezo yo. Venga, dale. Yo, apasionado de neurología, soy ingeniero de caminos, fue lo que estudié. Estuve ejerciendo una serie de años, pero yo he tenido siempre dentro ese afán de emprender, siempre me ha picado el gusanillo por todo lo nuevo, tema tecnológico, tema de... O sea, no me quería limitar a ventas, no me quería limitar a finanzas, no me quería limitar a... O sea, quería ver todo, ¿eh? Y la forma de verlo todo es al final dar el paso y saltar, ¿no? Hice un MBA después de estar ejerciendo 7 años como ingeniero de caminos y salté y monté una aplicación, nada tiene que ver con esto, pero creo que es interesante, para ligar a través del deporte. Está muy de moda eso. Y tipo Tinder, que se llama Sports for Love, y la verdad es que funcionó muy bien hasta el COVID, que nos llevó por delante. Pero bueno, ahí ya di el primer paso del emprendimiento hasta que este señor que nos contará ahora volvió a tocar mi puerta. Te diré que el otro día estoy hablando con una vecina que ha conocido a su pareja en un club de pádel. Y me acordé de ti. Una buena amiga nuestra se casó a través de la plataforma, o sea, conoció al chico a través de esta plataforma y se casó y nos invitó a la boda. O sea, Una tenía amiga del sentido, cole. ¿eh? Lo que pasa es que fuiste demasiado innovador. Vale, yo me presento súper rápido. Yo soy el quinto de 6 hermanos. O sea, que he vivido desde pequeño en la guerra. Entonces, emprender iba ya en mi ADN. De pequeño me enseñaron a que había que pegarnos por el filete para ver quién podía repetir. Y aquí seguimos. No, la verdad es que vengo de familia de empresarios. Yo lo tenía bastante claro. Lo que pasa es que yo estudié publicidad y dije, pues, uy, una llamada, perdón. Y claro, eso tiene un problema, que es que tampoco sales demasiado preparado para montar una empresa. Luego, cuando crees, yo estuve muchos años en distintas startups, fui director comercial de una startup que luego tuve la suerte de vivir el crecimiento de esa startup, que tuvo un crecimiento muy rápido y tal, y cuando pensaba que estaba preparado para montar la empresa, la monté y me di cuenta que no estaba preparado. Yo creo que nunca llegas a estar preparado para todo lo que te vas encontrando, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el origen del podcast, ¿no? El poder contar un poco lo que nosotros hemos vivido, lo que han vivido otras personas, y la idea yo creo que va un poco por ahí, ¿verdad? Aprovecha y vamos a dar una pincelada de cuál es la idea, ¿no? ¿La nuestra? La idea del podcast, eso es. Ah, sí, Para la quien idea del invitar, podcast aprovecha y vamos a es explicarlo conocer también. gente que no necesariamente sea famosa, que no necesariamente sea reconocible y que no tenga 1 millón de visitas. Lo que queremos es conocer gente que sea interesante, que nos pueda contar su historia y que nos pueda decir y contar qué es lo que sufre un autónomo En España, cuando decide montar una SL aquí. en España. Sí que es lo que conocemos. No hablemos de fuera porque fuera no lo conocemos, ¿no? Pero yo creo que es un poco la idea del objetivo, poder compartir con ellos gente que ha tenido mucho éxito y gente que no ha tenido tanto éxito y que nos puede contar grandes aprendizajes de los fracasos, ¿no? Como yo creo que hemos pasado durante estos casi 4 años que llevamos ya con la empresa por esos momentos de altibajos, cerramos la empresa el lunes y de repente el viernes te entra ¿sabes? Creo que todo... Luego pondremos algún ejemplo. Creo que todas esas Además, cosas... es de las preguntas que nos han preparado y que están muy bien, Sí, por muy cierto, bien hechas. gracias por preparar esto a Mario y a Alvarito. Gracias, tíos, sois la leche. Muchas gracias. Y nada, vamos a ver qué tal sale, ¿no? Yo creo que es un experimento que puede ser divertido. A mí me Yo parece opino divertísimo. lo mismo. Divertísimo. Nosotros nos dejamos llevar por el equipo. Bueno, pues Pues avanzamos. si os parece, vamos haciendo las preguntas, vamos contestando Venga, perfecto. indistintamente, lo vamos hablando. Perfecto. Pues mira, primera pregunta. Si tuvieras que resumir en una frase, ¿qué hace diferencia al Cubo de cualquier inmobiliaria de España o de nuestra ciudad? ¿Cuál sería? La contesto yo, ¿no? Venga, está tú. Vale. A ver, es que nosotros no somos una inmobiliaria convencional. Para empezar, somos completamente digitales.
Punto número uno. Y punto número dos, creo que hemos montado la empresa y hemos diseñado la empresa de manera que, que podamos ofrecer una alternativa a cualquier persona que quiera vender una casa, ¿no? Si trabajamos puntualmente viviendas y hacemos una venta tradicional como una inmobiliaria, como puede ser la de tu barrio, ¿vale? No demos nombre, que no queremos hacer publicidad a Tecnocasa, ¿no? Ni a Red Piso y tal. Pero principalmente estamos centrados en transaccionar operaciones de inversión inmobiliaria, ¿vale? Todo lo que entendamos que pueda ser, que pueda tener rentabilidad, que pueda tener recorrido, lo trabajamos. Estamos muy centrados en ese tipo de producto, tanto para flipping como para buy to rent. Y bueno, joder, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, tenemos un buen pool de inversores que compran muy rápido, tenemos cada vez más clientes, captamos clientes a través de despachos de abogados principalmente, son los que más nos traen, y suelen ser viviendas que tienen algún tipo de problema. Solucionamos el problema y lo partimos. Entendiendo problema, ojo, lo que puede ser un divorcio o una herencia, ¿sabes? Entonces, no somos un fondo, aunque tenemos una patita de fondo, pero porque nosotros también compramos, pero no somos un fondo como tal, sino que intermediamos con inversores que a lo mejor no son tan exigentes como fondos de inversión que van al cuello, ¿no? Entonces, creo que los clientes encuentran un precio mucho más justo en comparación con la velocidad o la urgencia que tienen en la venta, ¿no? Perfecto. Pues venga, siguiente pregunta, aunque en realidad también te involucra mucho a ti. Venga, contesto yo, luego le das tú una pincelada. Por supuesto. Que es, Todo- no- ¿cómo nace Alcubo? ¿Cómo nace Alcubo? Yo sé cómo estaba de CEO en un portal inmobiliario y me llegó Tony un día normal por la mañana. Tío, tengo la idea. Que de hecho luego de los aprendizajes, que luego es otra de las preguntas un poquito más adelante, que entraremos en detalle, que está muy bien porque nosotros tuvimos que pivotar la empresa. Y de hecho, gracias a Dios, a ese pivotaje estamos donde estamos. Pero bueno, ¿cómo nace Alcubo? Yo os diría que nace de la inquietud, en este caso, de Tony, que fue cuando tú estuviste buscando casa. Correcto. Bueno, dar una pincelada y luego lo continúo yo, si no. O sea, la idea del cubo surge en el momento exacto, fue en un atasco en José Abascal a las 7:30 de la mañana, yéndome a trabajar a una consultora terrorífica, con un traje puesto. Yo salía de una startup, estuve ahí 2 meses, el segundo día sabía que no era mi sitio, y entonces empecé a maquinar qué es lo que podía hacer. Entonces, de manera paralela, yo quería comprar una casa, no sabía muy bien si para invertir o para vivir en ella, y se me ocurrió una idea, y entonces llamé a Alberto y llamé a la otra persona que iba a ser socia, que al final se rajó en el último momento, y les dije, oye, tío, tengo esta idea, vamos a desayunar el sábado, yo os la cuento y vosotros me decís que estoy loco. Y si estoy loco, pues no la montamos. Y si creéis que tiene sentido, pues vamos para adelante. Y entonces, Y entonces, efectivamente, la propuesta que traía Tony era, oye, ¿qué os parece montar una empresa en la que nos dediquemos a, bueno, el modelo, alquiler con opción a compra? Es decir, oye, vamos a ayudar a todos los jóvenes a poder adquirir una vivienda en España ahora que están las cosas tan mal, ¿no? Y dije, oye, pues no me parece descabellado, ¿no? Entonces, después de esa mañana y de muchos cafés y de muchas reuniones, yo terminé dejando el trabajo, que la verdad es que estaba muy bien y contento, pero como ya he dicho al principio, el gusanillo del emprendimiento, dije, oye, esto yo lo veo y creo que se puede hacer, creo que lo podemos llevar a cabo. o sea, Además, es verdad, perdón, montamos esto después de ver 10 modelos de negocio distintos. O sea, sí, de hecho luego comentaremos el pivotaje, porque al final Alcubo ha terminado siendo otra cosa, aunque obviamente eso sigue ahí, pero sobre todo está muy bien porque estaba del lado del cliente, de al final gente que estaba buscando para comprar en ese formato. El problema es que los propietarios, muy pocos querían vender en ese formato. Oye, yo lo quiero vender o yo lo quiero alquilar, no me liéis. De ahí es donde dimos, ¿no? ¿Te acuerdas ese agosto? Que dijimos, oye, tenemos que empezar a pensar porque yo tengo 2 hijos, digo, yo estoy así. Digo, y me encanta emprender, creo que tenemos mucho potencial porque somos muy diferentes. Luego contaremos que también discutimos como las buenas parejas, pero dijimos, oye, después de agosto, Tony venía con una idea y yo con otra idea, y cuando lo pusimos en común estábamos pensando lo mismo, porque él tiene buenos contactos, yo no tengo malos contactos, y dijimos, oye, lo que estamos viendo del modelo del alquiler con opción a compra es
a los inversores que hemos tenido que empezar a ofrecer estos inmuebles, puesto que el vendedor normal, particular, no quiere vender en formato de una serie de años de alquiler para luego la venta, oye, vamos a ofrecérselo a estos inversores para que lo compren ellos y nos lo vuelvan a dejar para el modelo de alquiler con opción a compra. Y lo que vimos de forma unánime es, no os liéis, habéis encontrado una oportunidad, sois capaces de encontrar este tipo de inmuebles, por Totalmente. favor, yo os lo compro, os pago un fee, pero, oye, hasta ahí. Bueno, en todo esto no nos olvidemos de Marco Simón, Marco Simón, nuestro gran mentor. Correcto. nuestro primer gran mentor que nos dio la Finca Ventures, que nos ayudó mucho a entender que estábamos Nos hizo abrir los equivocados. ojos diciendo, si tenéis el modelo delante, estáis cerrando operaciones, tenéis que pivotar hacia lo que os está dando dinero hasta ser viables. Correcto. ¿Y eso hicimos? Y eso de hecho, ¿te acuerdas de ese febrero del 2024? Es que no hace tanto, del 2024, enero, febrero, que hablamos de, oye, yo le llamo Tony, Tony, si no facturamos en enero, final de enero, final de febrero, tengo que buscar trabajo, digo, porque ya me he comido mis ahorros y mi mujer que también trabaja, digo, no puede sostener la casa. No, pero Y tú me dijiste que fue estabas. enero. Fue en enero, ¿no? Fue en enero. Fue en enero y tú me dijiste, tío, estoy exactamente igual. Mi mujer igual que tú. en diciembre me dio un ultimátum. Me dijo, colega, o empezáis a cerrar y a vender, o ¿Y cuándo cerráis la empresa. facturamos la...? Bueno, en mira. realidad fue la segunda. Sí, En realidad fue la segunda. La segunda. Lo que pasa es que, o sea, a mí, bueno, es que fue un poco complicado, porque ese año, ese primer año donde montamos la empresa, que no facturamos ni un duro, que yo me la comí entera. 2023 estuve el año entero sin facturar. Es verdad. Tuve que ir, o sea, Porque yo dejé el trabajo en julio, agosto, por ahí, ¿no? en mayo o junio. Puede ser. Fue cuando yo dejé el trabajo. Pues lo cuento también y para tú contar. todo el año. Lo cuento para contar también la cara B, ¿sabes? Decides montar una empresa, estás un año comiéndote todos tus ahorros. Yo tuve que vender mi coche y me fui a vivir a casa de mis padres. Me cambié de ciudad, porque mis padres vivían en Málaga. Venía a Madrid 10 días, 15 días al mes y el resto tenía que estar en Málaga. No tenía ni para pagar un alquiler, ¿sabes? Esto está muy bien, pero esto no se cuenta. Esto no se cuenta, sí, Esta es por la eso, realidad por del eso lo cuento, por emprendimiento. eso lo cuento, sí, por eso lo cuento, que ahora que las cosas van bien, pues todo fenomenal, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, ahí está, ¿no? Y mi mujer, que la pobre, se comió todo ese año, yo es verdad que retiré todo el dinero y compré un anillo de matrimonio y dije, si mi mujer es capaz de aguantar este año, me tengo que casar con ella, es ella seguro. Y así fue también, me casé con ella. Pero sí, ella me dijo, tuvimos una conversación Bueno, en diciembre. se puede adelantar que te has casado con ella y estás ahora en un momento muy especial. Hombre, claro, sí, pero bueno, eso ya para el privado. No, el tema es que ella me dijo, mira, en diciembre me dijo, tío, o en enero empezáis a funcionar de manera recurrente y tal, o tío, no tiene sentido que sigas así, ¿no? Y porque también nos afecta a nosotros como pareja, ¿sabes? Es que cuando decides montar una empresa te afecta a todo, a tu vida, amigos que dejan de ser amigos, parejas que llevas tu relación al límite porque muchas veces te ves obligado, en fin, no mola Sí, emprender. especificando por el estrés y las horas. Sí. Especificando porque al No, final y tienes que invertir. Y muchas veces por la falta de resultados. Claro, además. Pues Bueno, si luego en el banco estuviera lleno de ceros, dices, oye, pues tu pareja aguanta mejor, ¿no? Sí. No, pero, o sea, salimos al mercado con una idea que el mercado no nos admitió, que el Excel lo soportaba, pero el mercado no nos admitió. Cambiamos de modelo y empezó a funcionar. Bienvenido. Sí, literal. Bienvenido, efectivamente. Bienvenido el pivotaje. Oye, vamos con la siguiente pregunta. Nos decís, si nos alargamos mucho. ¿Cómo nos conocíamos de antes? ¿Cómo nos conocimos? Esta para ti, venga. ¿Cómo nos conocimos? Bueno, o sea, aquí donde os veis, Estás precioso, que yo parezco un señor de 50 años y este no, señor, un chaval de 20, eres un yogurín. es al revés, ¿vale? Él tiene 40 y yo 31. ¿Y cómo nos conocimos? Pues porque eras amigo de mis hermanos mayores y yo jugaba al fútbol en vuestro equipo de fútbol, Dicho sea de paso, en Jagermeister. Era una máquina. Les mandamos un saludo aquí a todos. Una máquina, efectivamente. Bueno, ahora ya lo que me soporta la Cuando rodilla, nos faltaba gente era como, llamamos a... No. A Tony. Llamamos a Tony. Y entonces yo les conozco de eso, de jugar al fútbol. Nos unió el deporte, como tu aplicación. Nos unió el deporte. Qué nos bonito, unió el deporte. Es que en realidad somos muy deportistas. Sí, 100%. Todo se ha dicho. Ahora estoy un poco más gordito y tal. No, pero tú eres súper deportista. Es una máquina también jugando al pádel. Empiezas a ser una máquina jugando al golf. Estoy en ello. Somos muy deportistas. El problema es que no tenemos todo el tiempo que quisiéramos. Podríamos hacer un podcast solo de golf. Invitar a alguien de golf. A mí eso me rentaría, ¿eh? Oye, pues se puede. Nosotros Sí. esto lo validamos siempre con marketing. Lo Preguntamos a podemos Álvaro. plantear, ¿eh? Buscamos y siempre a alguien... que Álvaro nos dé el check.
Yo sigo un podcast de golf que me encanta. Les podríamos invitar, tío. Bueno, sí, 100%. Luego, si queréis, Apuntaos habláis como de ya. las ideas que tenéis cada uno para el podcast. Venga, y perfecto. a quién vais a traer. Perfecto. Y La voz de fondo es Álvaro, Alvarito. nuestro director de marketing. no me acuerdo ni cuál era la pregunta, la verdad. Sí, no, que cómo nos conocimos. Estabas explicando efectivamente que nosotros jugamos al fútbol. Sí que es cierto que, aunque, por ejemplo, alguno de tus hermanos, como. Bueno, sí, que tiene esa rama, pero no han dado el salto como lo has dado tú. Nada que ver. De emprendedor y tal. De emprendimiento, Sí, efectivamente. sí, Y claro, sí, del 100%. equipo, los emprendedores naturales éramos nosotros Sí. dos. O sea, bueno, Santi iba a emprender seguro, antes o después. Pero Sí, pero el que 100%. tiene esa rama eres tú. Bueno, también es verdad que el momento es importante, ¿eh? O sea, antes de emprender un negocio, el momento es importante. Yo tenía 28 años, no tenía obligaciones, no tenía hijos, no estaba casado, se me había ocurrido una idea y trabajaba en un curro que no me molaba. O sea, se dio todo para Sí, pero decir, esta segunda vez es el momento. ya era un poquito más, oye, ya estabas con tu novia, o sea, ya era un poquito No, más. en este, digo. En este, o sea, vi el momento perfecto y dije, o lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca. Entonces, en mi caso, En tu caso, estás loco, es tu movida. no, pero bueno, tú ya me conoces. O sea, yo necesito rock and roll. Sí que es cierto que luego daremos un matiz de nuestras diferencias y demás, y Tony es pura energía. Que esa es una de las preguntas que creo que nos hayáis preparado cuando hemos leído antes. Pero bueno, vamos a seguir siguiendo un poquito más el guión, ¿no? A ver, ¿qué fue lo primero que hicimos mal? Un error de verdad, no el típico trabajar mucho. ¿Qué hicimos mal? Pues yo diría, ya lo hemos explicado, si no ahora vuelves a comentarla tú, que era precisamente, pero claro, esto no lo sabes hasta que pruebas el modelo en el mercado de verdad, porque la gente cuando tú, ¿no te acuerdas cuando nosotros preguntábamos, oye, ¿y esto crees que puede encajar? La gente joven sobre todo, sí, yo lo compraría, ¿y vosotros vendríais? Oye, pues yo me lo plantearía. Cuando luego ya pones encima de la mesa un contrato, es cuando te das cuenta si el modelo va a funcionar o no, porque no te lo van a firmar. Entonces ahí es cuando nos dimos cuenta de, oye, que el primer modelo, el error fue, pero bueno, es un aprendizaje, ¿no? Unas veces se gana y otras se aprende. Yo tengo otro, ¿eh? Venga, por eso, cuéntalo tú, a ver Eh, tu visión. La ¿De qué pasta que hicimos nos mal? gastamos en la web inicial. Sí, pero tenemos web. Sí, ya lo sé. Pero sí. O sea, tenemos la misma web que al principio, bueno, ahora se va a cambiar. Pero tenemos una muy buena web, pero hicimos una inversión demasiado grande muy pronto. Para lo que con ese empiece, efectivamente, porque hecho, fue prácticamente el 90 al 80% del capital fue a una parte bastante. Un poco menos, igual un 50, pero sí, aún así. O sea, Es que no me acuerdo bien, fue pero. demasiada buena web para lo incipientes que éramos. Que de Sí, hecho porque luego tuvimos además que cambiar, porque estaba cambiamos el modelo. adaptada al modelo inicial, Sí, que sí, menos pues. mal que lo pudimos adaptar a tema de inversores, pero sí, estaba 100% al modelo de alquiler con opción a compra. Sí, Correcto, es que está a punto de modificarse, de sufrir una serie de cambios, una mejora. Saludamos desde aquí a Jesús, que va a ser la persona que nos va a echar una mano, él sabe quién es, que nos va a ser la persona que nos eche una mano al nuevo desarrollo, que es una máquina. Pues venga, seguimos. Siguiente pregunta, picadito, ¿no? ¿En qué momento sentisteis que esto iba a funcionar de verdad? Es que la primera pregunta que hemos cubierto mucho, porque esto fue cuando hicimos el cambio. Si quieres añadir algo más. Sí, tengo aquí una T de Tony. Yo sigo sin sentirlo. No, hombre, vamos a ver. O sea, siempre, por así decirlo, hay que apretar, siempre hay un momento un poquito más holgado, un momento un poquito más justo, ¿no? Pero joder, no es la situación del principio. No, hombre, no, claro que no. No es la situación del O principio. sea, pero sí, ahora los emprendedores siempre estamos apretados. Ahora estamos bien, pero sí que será que en nuestro caso, que además somos ambiciosos y que reinvertimos prácticamente todo el capital que nos entra, yo creo que todavía no hemos, o sea, sé que estamos muy lejos de nuestro límite, sé que estamos muy lejos del tope, entonces todavía no tengo la sensación de que va bien. Tengo la sensación de que seguimos creciendo. En base a y los con números, en base a la competencia, en base a la situación del mercado, estamos empezando. Aunque en realidad hemos avanzado mucho. O sea, miramos atrás y hemos avanzado mucho, pero ya empezamos. ¿Cuántos somos ya? Somos 8, ¿no? Somos 9. 8. No, 8. 8. Somos 8, tío. Claro, es que mira atrás. Es que hace 2 años éramos 2 y la primera incorporación fue este señor que está detrás de cámaras. ¿Fue Alvarito o fue Jorge? Ah, bueno, pudo ser Jorge. No me acuerdo. Pero bueno, entrasteis casi a la par. Pudo ser Jorge. Pero vamos, entraron como entraron. O sea, fueron un regalo del cielo, vamos. Pues sí, la verdad. Fue un regalo del cielo.
A ver, vamos Siguiente a mirar pregunta. qué más tenemos por aquí. Tienes que practicar, que vas a ser presentador de muchos podcasts. Es verdad. Vamos a ser efectivamente, y además que mejor el primer podcast para ir practicando todo, ¿no? Por eso. A ver, para alguien que no sabe nada del sector, ¿qué significa una compra off-market? Esta me la había apuntado yo. Pues dale, ¿Te parece? dale, dispara. Pues en muchos casos, Voy a quitar esto porque Eliges no nos paga. En muchos casos, muchos de los clientes que compran producto, algunos fondos, no es algo que ocurra siempre, pero en muchos casos el anonimato protege al que compra. Entonces, en muchos casos, protege a las dos partes. Protege porque el que vende, en muchos casos, oye, no quiere que se sepa que su situación financiera está mal. Además, los vecinos de la casa le conocen. En otros casos, el que compra, si de verdad es un fondo o está comprando muchos activos, también, oye, quiere mantenerse un poco, oye, en el anonimato. Al final se trata de hacer una serie de compras y, oye, yo estoy comprando y no quiero que nadie se esté enterando lo que compro o dejo de comprar o lo que vendo y dejo de vender. Entonces, es una forma de proteger a las dos partes. Y en general, lo que estamos viendo es que, en nuestro caso, mucho del producto, porque trabajamos un 2% market, o sea, al contrario, que está en el mercado, trabajamos un porcentaje muy pequeñito, ¿no? Pequeñito, sí. Pues lo que vemos es que, efectivamente, en general, a un mismo activo, nuestros clientes se cantan, oye, pues este no está publicado y este no, prefiero comprar este, Y de mismas te características. ahorras muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza y muchas visitas y mucho curioso y Sí, bueno, sí, el que, claro, inmobiliarias que te efectivamente, el que va torean. es porque está interesado en el inmueble, eso Efectivamente. es. Entonces yo daría esa pincelada. ¿Algo más que añadir? Nada ¿Quieres? más, nada más. Viva Love Market. Viva los market. ¿Cómo es el proceso? Mira, esta te la he puesto a ti. ¿Cómo es el proceso real desde que un propietario os contacta hasta que tiene el dinero en la cuenta para compraros el inmueble? O sea, el trámite es muy sencillo. Nosotros hacemos primero una valoración ciega donde pedimos fotos. Es verdad que les especificamos el tipo de fotos que necesitamos. Oye, pues necesitamos una foto del cuadro de luces, necesitamos una foto de tal, ¿no? También para intentar calcular desde la distancia, porque nosotros operamos por toda España, un poco pues, cuál puede ser el coste de la reforma, el estado real de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y intentar calcular y optimizar al máximo cuál puede ser el coste de la reforma, por ejemplo, ¿no? En caso de que necesite reforma. Luego, a partir de ahí, evaluamos la casa, le damos una valoración de mercado y le damos las distintas alternativas, ¿no? Le damos la primera alternativa es, oye, hacemos una compra directa, que suele ser un precio un poco más reducido. Se lo ofrecemos a nuestros inversores, que suele ser un precio bastante intermedio, que suele ser el que normalmente cogen los clientes. Y luego le ofrecemos la opción de hacer una venta tradicional, sobre todo si es Madrid. Es verdad que eso fuera de Madrid lo gestionamos con colaboradores. ¿Y cuál es el trámite? Nada, nos mandan las fotos, nos pasan la información, hacemos un estudio. En caso de que veamos que la casa tiene sentido y encaje, le hacemos la propuesta económica y en el momento en el que aceptan, en 21 días tienen el dinero en la cuenta. Muy bien. Yo daría una pincelada, aprovecharía, sí que es cierto que Bueno, no es... perdón, en 21 días si lo trabajamos a través de los inversores. Si hacemos la compra directa, en 7 días tienen el dinero en la cuenta. Esa era. Aclarado queda. Ya está. Efectivamente, Más porque claro, en water. muchos casos, ¿no? El tipo de propietario, el que tiene mucha necesidad y necesita, oye, necesito vender rápido porque es que me embargan la casa o porque tengo una serie de problemas financieros, o el que al final, que esto nos está pasando ahora mucho, no es que quiero que vendáis mi casa. Y nosotros explicamos, oye, nosotros al final trabajamos mucho tipo de producto oportunidad, trabajamos, pero dicen, no, oye, decidme cuál es el precio, lo que has explicado tú antes, cuál es el precio de mercado, y quiero que seáis vosotros los que... Y O nos sea, está pasando. nosotros somos muy claros, muy sinceros, desde el día uno. Y si tú quieres vender una casa por 1.000.000 euros y nosotros sabemos que la casa no vale 1.000.000 euros, te lo Es decimos. la siguiente Y si pregunta, tú o una de quieres las seguir siguientes. vendiendo en 1.000.000 euros, oye, pues no te preocupes, venderá con otros. Nosotros no te podemos ayudar porque vamos a perder el tiempo, te vamos a hacer perder el tiempo a ti y creo que no tiene sentido, ¿no? Y además, ahora mismo que el mercado está echando el freno, tirando de freno de mano, sobre todo aquí en la capital, eh, creo que tiene mucho sentido. ¿Sabes? De hecho, no. Seguro que alguno hay, y se me está escapando, pero creo que no tenemos ningún cliente al que le hayamos dicho una cosa y no haya ocurrido. Oye, tenemos esto, lo cerramos en 21 días porque sabemos que tiene sentido para nuestros inversores. Y si no, no te preocupes, por en 21 días te devolvemos la casa, ¿sabes? Y puedes gestionarla tú, la venta, por otro lado, donde tú quieras, ¿sabes? Mm. Somos rápidos, ¿vale? En tomar decisiones.
una pregunta que está relacionada con esta que he leído antes, pero no sé dónde está, luego la leeremos y nos la saltaremos, es precisamente el decir, oye, perfecto, ese inmueble en el que el propietario nos llega en formato de, oye, lo quiero vender en precio normal, precio de mercado, y le explicamos que está poniendo por encima de mercado 100, 200, X cantidad. Que es la siguiente, oye, ¿qué tipo de inmuebles no trabajamos? Como lo has estado contando tú, te diría que continuaras, que efectivamente, ¿cuáles son los inmuebles que decimos, oye, pues mira, lo sentimos, no podemos O sea, ayudarte? nosotros no trabajamos donde vemos cosas raras. Para empezar, no trabajamos un activo que no nos queremos. No trabajamos un activo que sepamos que está por encima del valor de mercado. Oye, tengo esta casa y la quiero vender por 2,5 millones de euros, tío. Nosotros somos liberales, somos capitalistas, y si tú tienes una casa y la quieres vender por 2,5 millones de euros, te animo a que lo intentes. Lo que no vas a hacerlo es hacerlo nosotros, ¿vale? Igual que tú tienes libertad de poner el precio de casa que tú quieras, nosotros lo que no vamos a hacer nunca es perder el tiempo Ni ni hacérselo hacértelo perder, perder claro. a ti. Creo que no tiene sentido, ¿no? Entendemos que la transparencia es un factor que falta bastante en el sector del real estate, y creo que en eso somos... De hecho, uno de los motivos es abrir este podcast porque luego surgirán muchas preguntas que iremos contestando, ¿no? A Sí, través de los fenomenal. diferentes canales donde publicaremos esto, porque precisamente entendemos que es un tipo de inversión que cuando se explica bien se da a entender, ya sea a través de nosotros o a través del medio que quiera el comprador, obviamente comprar a través de nosotros, joder, bien explicado, al final, joder, ayuda a que la gente posea oye, que tenga más patrimonio y oye, que al final, de alguna forma, ¿no? Ayuda en tu vida normal, ¿no? Decir, oye, pues mira, si yo tengo al final un trabajo y tengo un inmueble alquilado, joder, no deja de tener un segundo, ¿no? Entrada de capital en que eso siempre ayuda. Y luego todo lo que sea raro. Quiero vender una casa, pero quiero que me den 100.000 euros en B. Pues tío, lo siento. No somos tu empresa. No somos la empresa. O sea, sé que hay inmobiliarias y tal que gestionan esas cosas, nosotros no. Entonces, todo lo que sea raro o puede hacer que yo acabe en la cárcel. ¿Te acabemos? No, digo yo porque estaría yo Bueno, llevando la eso sí. venta, pero todo eso estamos lejos de ello. Venga, perfecto. Y relacionada con la pregunta anterior, que esta sí está escrita aquí, ¿qué tipo de propiedades son las que que nos suelen contactar al cubo? ¿Voy yo? Sí, ¿Otra vez? sí, Vale. estaba relacionada. Es que es Em, de las preguntas que nos han puesto seguidas. ¿Qué tipo de activo? Pues la verdad es que trabajamos de todo. O sea, trabajamos de todo y nos llega de todo. O sea, nos llega. O sea, decirte una sería como. A ver, lo más común, un piso, pero porque hay más pisos que chalets en España, ¿no? Básicamente. Pero nos entra de todo. Nos entran locales, nos entran hoteles, nos entran. Oye, mira, que es que tengo una nave en un pueblo perdido de Guadalajara. O sea, nos Lo entra último todo. que nos ha De entrado hecho, son fincas. Lo bueno, último que nos está entrando, y es porque empezamos a ser conocidos fincas en el muchas, sector. pero Sí. nos ha entrado, que nos reímos bastante ese día, nos han llegado a entrar hasta puticlubs. Eso es muy heavy. Nos han entrado Eso es muy heavy. puticlubs para vender, sí, sí. Lo Que cual es un bueno, problema porque no cliente deja, de ese perfil no deja de es ser. más complicado. Es No, un producto, pero efectivamente, no deja de ser un y local. no O deja de sea, ser quiero un decir, local. está vacío, no sé qué, tal. Pero claro, nos ha entrado de todo, de todo. En ese caso, además, muy interesante por la ubicación y el tamaño. No, ya, pero tú estás pensando en el de Madrid. Yo estoy pensando en uno que nos entró Ah, hace pues unos entonces no meses nos de ha Valencia. entrado uno, nos han No, entrado sí, varios. sí. Estaba pensando en uno que nos entró en Valencia. Y yo dije, madre mía, tío. Pues sí, sí. Eh, Pero bueno, al final es un activo sí, sí, y claro. oye, hay que Está claro. trabajarlo. Continuemos. Esta es para mí. ¿Cómo decidís si una operación interesa o no? Nosotros, y luego si quieres, al final estamos llevando cada uno una parte de la sociedad que luego también os contaremos. ¿Cómo decimos si una operación interesa o no? Para nosotros el Excel es básico. O sea, decir, oye, si salen los números y salen rentabilidades que están exigiendo, pidiendo nuestros inversores, eso se trabaja. Si en el mercado también, es decir, oye, esto está en precio y se va a poder vender a un finalista, a alguien que lo quiera para vivir, por supuesto que también. Si los números no salen y es producto de inversión, que se da el caso, ¿no? Oye, puede ser la más tradicional y además también tenemos mucho producto de esa tipología, que es el inmueble está alquilado, te lo puede comprar un inversor. Claro, pero si ese inmueble que está alquilado, la rentabilidad está en un 6, un 7, un 8, oye, es interesante y según el tipo del perfil, lo trabajaremos. Pero ¿y si está en un 3? Pues lo que nos hemos dado cuenta es
que según las ubicaciones, como tenemos mucha tipología de inversores, si son más patrimonialistas y es muy buena ubicación, un barrio Salamanca, en el centro de Madrid, llega a un 3,5, un 4, nosotros al principio éramos tan escrupulosos que te acuerdas que decíamos, mira, lo sentimos. También depende del descuento sobre el valor de mercado. Correcto, pero muy al principio, te estoy hablando de hace un año y medio o quizá un poquito más, decíamos, oye, que es que esto, la exigencia de estos inversores no podemos porque está muy por debajo de las expectativas, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que comentábamos, ¿no? Porque con muchos inversores al final tratamos mucho y nos decían, oye, que si es en Madrid, que yo con un 5 o con un 4, si es una ubicación muy buena, yo compro, porque luego hay que tener en cuenta que el inmueble se va a ir revalorizando año a año. Y claro, nosotros nos vimos en la obligación de decir, oye, pues este tipo de inmuebles en buenas ubicaciones, pues los tenemos que trabajar y también lo estamos vendiendo. Entonces, principalmente tema de rentabilidades y que el inmueble esté en precio de mercado, en caso de finalista. Siguiente pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que es que no? Ah, mira, esta es la que te he dicho antes. Siguiente. Si yo fuera un inversor y a ver. Es que aquí está el celo. Esto está difícil. Si fuera un inversor y comparase, no sé qué pone aquí, perdonadme, invertir con vosotros frente a comparar un piso por mi cuenta. La pregunta es básicamente ¿por qué comprar a través de nosotros o comprar él por su cuenta? A ver, vuelvo a lo mismo. O sea, nosotros defendemos la libertad en su máximo exponente. Entonces, Ahora damos una pincelada que aportamos nosotros, claro, tema o de, sea, oye, pide las actas de la comunidad, o sea, yo si fuese una persona que fuese a invertir y no tuviese el conocimiento o no tuviese tal, pero sí que tuviese 60, 70 mil euros en el banco para poder invertir, 100% apostaría en una empresa como Alcubo o similar a Alcubo, que hay más empresas, ¿no? ¿Por qué? Para empezar, porque tienen conocimiento de mercado. Pero es que sobre todo te ahorra el tiempo de encontrar una casa que te encaje. Es que yo no sé si alguno aquí os habéis comprado una casa alguna vez, pero bueno, yo sé que tú sí. la búsqueda al final. Pero es que la búsqueda de una casa que te encaje, que tal, es completamente horrible. O sea, es que te ahorras tiempo. O sea, poco cobramos. De verdad te lo digo. O sea, de verdad lo pienso, ¿eh? Yo estoy buscando una casa ahora para vivir con mi mujer y es que me quiero. O sea, no tengo pelo, pero si no me lo arrancaría, ¿sabes? Porque es que. Es que muchas veces es un infierno, ¿sabes? No, es que esto no me gusta, porque es que no sé qué, porque la luz de no sé cuántos. Para invertir es más sencillo, relativamente más sencillo. El Excel te dice si es correcto o no es correcto. Y luego, a partir de ahí, que es nuestro trabajo, valoramos los riesgos que giran en torno a esa operación, ¿no? Y pues una zona con mucho tal. Es una zona mejor o peor. Los números salen, pero la revalorización de los últimos años no ha ido acorde al resto de España. Por lo tanto, puede ser un indicativo de que no es la mejor zona para invertir si lo que quieres es vender a futuro, ¿no? Entonces, todo ese estudio nosotros lo hacemos, lo mandamos, lo enviamos y a partir de ahí trabajamos, ¿sabes? O sea, Sí. creo que hay un punto de profesionalidad que no hay en una agencia tradicional y que no hay. O sea, una agencia tradicional, nosotros trabajamos con muchas, ¿eh? Hay un montón de agencias que nos ofrecen pisos, ¿no? Y nos llaman y dicen, oye, este piso hay que reformarlo, ¿no? Entonces es producto de inversión. No, colega, no es producto de inversión. ¿Sabes? El piso hay que reformarlo, pero me lo estás vendiendo a precio de mercado. Entonces no es producto de inversión, no nos equivoquemos, ¿no? Toda esa parte de data, de números, es fundamental. Me parece bien. No sé si contestar la pregunta. Sí, perfectamente. Perfecto. Yo voy a añadir un par de cosillas, si te Dale. parece bien. Y además esto le viene bien al que, oye, mira, yo quiero hacerlo por mi cuenta. Tiene mucho más riesgo, pero, joder, básico. Cuando tú vas a adquirir producto de inversión. Y entender, solicitarla. Hay dos tipos de inversores, ¿no? El profesional y el particular. Quizá el menos inexperto, porque el resto ya lo sabrán. Básico, pedir las actas de la comunidad. Entender si hay derramas. Si hay derramas, tenerlas en cuenta en tus cálculos. Porque luego al final las vas a tener que asumir tú. Entender que las va a pagar. Si las va a pagar el propietario o las va a pagar el comprador. Todo lo que engloba, ¿no? Es decir, oye, pues no solo esto, sino que esté al día, que esto por defecto lo suelen hacer en la mayoría de las notarías, porque lo tienen que hacer, temas de IBI, entender que no hay ninguna carga de lo que sea, ¿no? El tema hipotecario. Es muy importante que si tú vas a comprar y por lo que sea, que aconsejamos ir con deuda, porque al final la TIR sube, oye, si tú vas a comprar sin hipoteca,
claro, ¿qué ocurriría? Él notaría en ese caso, ¿no? Decir, oye, si vamos a comprar y el que está comprando no va su representante del banco, puesto que va al contado, el problema que se puede encontrar es, oye, yo voy a darle un cheque o una transferencia, pero claro, esta persona tiene que, si la vivienda tiene una carga hipotecaria, hay que liquidar esa hipoteca, no vaya a salir el propietario corriendo y no liquide la deuda que tiene la vivienda, porque en el momento que el comprador adquiere esa casa, adquiere también los deberes. Si no se liquida, adquiere la casa más la hipoteca. O sea, de estas cosas hay muchas que son muy importantes. Y luego, el off-market, lo que nosotros tenemos, si él sale a Idealista o a otro tipo de plataformas, no lo va a encontrar, ¿no? No, eso seguro. O sea, lo Es bueno que te- nuestro, ¿no? Es por yo- poner en valor, ¿no? Igual aquí te has puesto un poco técnico. Demasiado. Igual, no lo sé. No, pero No, bueno, pero es una pincelada que, ojo, gracias por comentarlo, pero es una pincelada que no te limites a los números. Entiende la situación de la casa, las cargas, de la tipología que sea, si hay algún ocupa en la comunidad, o sea, esas cosas son importantes tenerlas en cuenta y lo ideal y más sencillo para ti, porque nosotros lo hacemos por defecto en nuestro día a día, es hacerlo a través de nosotros. sí, 100%. Sí, sí, yo creo que sí, vamos. Sobre todo por los dolores de cabeza. Continuamos. Continuamos, pues. Esta te diría que contaras tú una y yo otra, ¿Vale? ¿vale? Yo contaría, si te parece bien, la del cliente. Hago la pregunta, contadme la operación más rara e inesperada que habéis cerrado. Yo pondría el ejemplo de la persona no española que nos vino a vender su vivienda. Era una persona española que mandó un apoderado, no quiero dar orígenes porque vas a ser quien digo, ahora cuando siga contándolo vas a saber quién es. Nos llega un inmueble que había estado en inmobiliarias durante 6 meses, un año, y no lo conseguían vender porque el propietario mandó a España a su apoderado, que era su socio, él puso el dinero y el apoderado lo puso a su nombre, en vez de a nombre del Ah, propietario. es verdad, chaval, qué movida esa, ¿eh? Lo solucionamos, pero la persona estaba Estuvimos desesperada. 6 meses La persona solucionándolo, ¿eh? estuvo desesperada. Sí, sí. Porque le había Y metido una estafa una del estafa, carajo. pero. Sí, sí, Y sí, cuando sí. llega a nosotros, un inmueble que solucionamos, además el inmueble estaba ocupado. O sea, todos los problemas que se pueda imaginar Yo uno. no me acuerdo del origen. O sea, sé que era Yo sí, africano, yo sí. pero no me acuerdo de qué país. Para que no se dé por aludido, pero sí, sí. Y solucionamos el problema. Era un problema muy gordo el que traía y el hombre venía desesperado de, yo no puedo movilizar porque no está mi nombre, pero el inmueble es mío. Sí, sí, sí. Pero buah, es que o sea, me pides una, pero es que hay cientos. Por eso, cuenta si te parece. Bueno, pero el resumen es que esto lo solucionamos. Además, tenemos buenos contactos. Un familiar nuestro es notario. Una de nuestras mejores amigas es registradora de propiedad. Un saludo, Bea. Un saludo, Holma. Y además tenemos un equipazo, no solo de marketing, tenemos un equipazo detrás que precisamente es los que nos ayudan a resolver Sí, este sí. tipo de Sí, problemas. sí. Que les llega a otra empresa, alucinan, marean y no hacen nada, solo hacen perder el tiempo al propietario. Totalmente. Y en este caso nos ha ayudado también un abogado, Marcelino. Pues mira, o sea, yo puedo contar una anécdota que yo, la verdad es que flipé. Joder, es que hay un montón, tío. Pues Pero, cuenta un par, o sea, cuéntalas más. una de las que para mí fueron más impactantes fue una que se cerró, creo que en agosto del año pasado. Mala fecha para cerrar una vivienda, pero en agosto del año pasado, que era una vivienda que estaba ocupada y se llegó a un acuerdo con el Ocupa. Firmamos arras para la venta de la casa y 2 días o una semana antes de la venta de la casa se incendió. No sabemos por qué. Un fallo eléctrico, seguro. Un accidente. Pero la casa se incendió. Y al final se vendió. Se conseguimos un descuento, pero se vendió. Muy heavy esa. Y luego otra que no llegamos a cerrar porque fuimos rápidos y nos dimos cuenta y tuvimos mucha suerte, que fue un señor que me escribió, no sé cómo, ni por qué, ni cómo consiguió mi número de teléfono, y me escribió y me dijo, mira, tenemos un problema, se está muriendo la madre de mi novia. Se me suena también. Era un señor, este era, no me acuerdo dónde era, pero era moro o algo así. Y era marroquí, vamos. Y entonces, nada, nos escribió en Navidad, pues creo un 23, un 24 de diciembre, y nos dice, oye, mira, tengo un problema, es que mi suegra se está muriendo, necesita una operación de urgencia, necesita capital, no sé qué, tal, una casa, no sé qué. Yo estaba de viaje con mi familia en Navidades,
oye, me voy a Roma con Santiago, no te preocupes, te lo soluciono llamando inversores en Navidad, tal. Presentamos una oferta por la casa, sí, venga, tal, no sé qué. Contrato de arras y digo, espera. Necesito hablar con la propietaria, tú no eres el propietario. O sea, o me mandas un poder o no puedo, tal. Y entonces hablo con la propietaria me dice que todo bien, que no sé qué, que vamos para adelante, tal. Y yo, bueno, pues ahí me quedo tranquilo, pido las escrituras, me cercioro de que DNI todo está todo correcto, no sé cuántos. Además, tampoco podíamos hablar con el abogado porque era Navidad. Y entonces, cuando parece que va para adelante, me llega un correo electrónico de la madre de esta chica y me dice, oye, mira, esta chica tiene un problema mental, no sé qué, no sé cuántos, tal, X, el problema que fuese. Por favor, paraliza la venta porque es que está siendo sometida por esta persona, o sea, no sé qué cuántos tal. O sea, no os imagináis Sí me acuerdo, joder. la situación Sí me de. acuerdo. O sea, menos mal que se paralizó todo, ¿no? Y luego además esta persona nos volvió a contactar, ¿sabes? Como si fuésemos idiotas o algo. Y bueno, pues nada, eso. Para mí esas son las más fuertes, pero vamos, hemos tenido 100. O sea, es que al final Y trabajamos luego, en un al, nicho de problemas y los problemas conllevan estas cosas, ¿sabes? y luego al contrario nos pasa mucho que somos sus salvadores. Muchas Nos ha pasado alguna vez en notaría que la propietaria llorando dice, porque, ¿no? Cuento un caso, ¿no? De la persona que vivía en un chalet, no muy grande, pero vivía en un chalet y tenía una casa en Madrid, le habían cogido una inmobiliaria normal, La del viso, ¿te acuerdas? Le había cogido una inmobiliaria normal la casa y dicho, sí, sí, además en este precio que es el que tú quieras te la vendemos. O sea, le habían mentido y había estado durante 6 meses para la venta. Y a esta persona ya le vencía y le iban a embargar el chalet donde vivía y la otra casa. Eso era, y no podía pagarlo. Entonces necesitaba vender en una semana, no unas arras, una venta. La venta, Una sí, venta. sí. Entonces nosotros le dijimos, sí. Digo, mira, tu casa vale esto. Para venderla en una semana necesitamos hacer una bajada hasta aquí. Que es una bajada razonable, puesto que necesitamos una semana. La gente o sea, el inversor que te vaya a comprar esto tiene que ir al contado. Lo estuvimos explicando, lo entendió, lo sopesó, porque no era una bajada muy grande, pero de lo que le había prometido la inmobiliaria al precio de mercado ya había un salto muy grande, ¿no? Y después de estarlo pensando, nos dijo, me dais la vida, si me parece muy bien, pero necesito que sea una semana. Y no firmamos arras, fuimos directamente a notaría. Y Notaría. lloraba en la notaría dándole las gracias porque la transferencia iba directamente a suplir Sí. la deuda Bueno, porque le embargaban el chalet donde vivía. nos costó a la inversora que lo compró, que era un encanto de mujer, la verdad, nos costó explicarle la Claro, claro, situación. el salto de Porque además, saltarnos las arras, claro, porque correcto. además no nos, o sea, nos conocía de una reunión de media hora, no más, y nos costó explicarle la situación y decir, oye, porque ella no se creía, en plan, pero ¿por qué tal? ¿Por qué la premura? ¿Por qué no sé cuántos? ¿Por qué no sé qué? ¿Sabes? Eso muchas veces también genera un poco de inseguridad, porque no es lo habitual, ¿no? O sea, porque no trabajamos viviendas habituales, esa es Ah, la pero bueno, realidad. nuestro es que, oye, obviamente, encima de la mesa lo que decía antes, ¿no? Toda la documentación de la casa. Oye, que si tienes que hablar, nos reunimos con la propietaria y se identifica. O sea, nosotros al final damos facilidades para que entiendan, oye, que esta operación tiene que ser muy rápida, pero no como el caso que has contado antes, ¿no? Sino porque esto es real y necesita venderlo ya. Sí, Entonces, sí. claro, ¿qué ocurrió? Pues la chica dándonos las gracias llorando en notaría y la otra parte muy contenta porque había comprado en el medio de Madrid, al lado del IE, una vivienda a un precio muy bueno, muy competitivo. No un regalo, pero oye, un precio muy bueno. Compraría un 10, un 15 por debajo de mercado, una cosa así más o menos, ¿no? Claro, que está muy bien por la ubicación en la que estaba. Sí, sí, la ubicación era perfecta. Bueno, continuamos, si os parece. Más preguntas. Hay que ser rápidos. ¿Sí? ¿Agilizamos un poquito? Nos indican por ahí. ¿Alguna operación que se nos escapó? Oye, pues Sí, algunas. Sí, algunas. Hay algún lío, nos ha hecho algún inversor y tal, pero sí, 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 sí. 100%. No sé cuántas puntas te quedan, tío. una, si quieres ya empezamos con las tuyas. A ver si Venga. estás interesante. Yo voy a filtrar, Venga, porque pues si filtra. vamos apretados de tiempo, ¿vale? Voy a pasar un poco con el bloque lo han llamado filosofía, errores y aprendizajes. Hay que poner un Nueva marca. Filosofía, errores y Nueva aprendizajes. sección. ¿Qué os ha enseñado el otro como socio? Empiezas tú, ¿vale? Algo que tú no tenías y que has aprendido de él. Muy buena pregunta y además quería contestarla yo. Perfecto, es tuya. La verdad es que yo, que soy nervioso, a comparación de él, soy la persona más tranquila del mundo. Lo cual es curioso, ¿no? Entonces, ¿qué he aprendido de él? Yo en general soy más analítico, necesito, oye, vamos a ver, ha pasado esto, vamos a analizarlo y actuamos.
también es que es muy listo. El análisis que llevo yo versus el que lleva él es un activo ha sucedido a la hora, no un día, a la hora, decisión tomada, podrá ser mejor o peor, pero a la hora se está haciendo lo que hubiese que hacer. Y yo en general necesito un margen para entender si tengo que hablar con alguien más, si tengo que, para coordinarlo, y entonces creo que eso está muy bien, sobre todo cuando montas una empresa para el origen, para el inicio, porque, claro, empujas como un animal. Eso yo lo veo algo muy valorable y muy bueno tuyo. Hay veces que me desespero porque, vamos a ver, tío, que, joder, que me faltan datos para tomar la decisión. Hacemos esto con esto, que luego es consenso, pero habiendo consenso se tiene que decidir en esa hora, que en muchos casos diría, oye, pues tema de la oficina. Pues quizá yo habría dado un poco más de mar. Es que nos estamos ahora cambiando de oficina, ¿no? Marcó una semana. Digo, pues me ha dado tiempo a ver 3 oficinas. Es que no me ha dado tiempo. Sí que es cierto que hemos encontrado una cosa muy buena Muy buena. y muy buen precio. O sea, que nos cuadraba, ¿no? Pero claro, o sea, ya el mismo viernes ya estábamos tomando la decisión, ya estábamos tal. O sea, ha sido todo muy rápido. Y en general es todo muy rápido. Y creo que eso es básico cuando tú emprendes. 100%. Estoy de acuerdo. Bueno, bueno, has contestado tú. Pasamos a la siguiente, venga. ¿O queréis que conteste? Contesta tú también. Vale. A ver, a mí yo he aprendido muchas cosas de Alberto, demasiadas. Sobre todo porque a mí me faltaba mucha parte de estructura que no tenía. Porque tampoco me había dado tiempo. O sea, venía una startup y me he metido en otra startup. Entonces, bueno, venía de consultoría, pero primero estuve en una startup y tal, y entonces me faltaba mucha base, mucha cabeza, mucho orden. Entonces, ahora se siguen tomando las decisiones rápidas y lo que hacemos es los números más rápidos, ¿vale? Pero antes se tomaban decisiones sin números y ahora se toma todo con números, con datos, con estrategia, y de hecho he aprendido a que para defender una idea que antes tenía que defender y antes la defendía como quien dice, bueno, no sé si se puede decir a pelo, pero vamos, la defendía a pelo. Ahora hay una estructura, ¿sabes? Oye, creo que esto tiene sentido por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Creo que eso a mí me ha hecho muchísimo mejor profesional y lo he aprendido directamente de mi Qué socio. bonito. Vamos con la siguiente. ¿Habéis discrepado alguna vez en una decisión importante? ¿Cómo lo resolvisteis? Muchas. Muchísimas. O sea, creo que he discutido más con... Esta voy yo, ¿no? Creo que he discutido más con Alberto que con mi mujer. Seguro, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda. Pero creo que eso es algo muy positivo. Porque además es verdad que discutimos, pero un poco desde la humildad. Y desde el cariño, porque al final es o sea, como discutirías con tu mujer. Sí, sí, Porque, pues, totalmente. joder, con todo el cariño del mundo, pero yo opino una cosa y él opina. Perdona. ¿Y cómo lo hemos resuelto? Pues con un café. O sea, te diría con una cerveza, pero es que no bebe nada, Alberto, ¿sabes? Pero cómo se resuelven, creo que las cosas importantes, ¿sabes? Sentando, hablando y desde la humildad y oye, y ya está. Y además que eso lo has hecho tú siempre muy bien, siempre poniendo al cubo como, oye, ¿qué es lo mejor? Lo importante es al cubo. ¿Qué es lo mejor para el cubo? Y entonces ahí es como, oye, ya no es tú, oye, como lo veas en personal o como lo vea yo en personal, sino, oye, ¿qué es lo mejor para la empresa, no? Totalmente de acuerdo. Vale, estaba leyendo la siguiente. Me la voy a saltar, ¿vale? Con vuestro permiso. Seguimos con visión de futuro. ¿Dónde ves al cubo en 5 años? Me encanta esa pregunta. Pues yo voy a ser sincero, y quizá esto no gusta. Qué raro que yo diga esto, ¿eh? Pues no empujando tanto, tío. Yo más tranquilo. O sea, dentro de 5 años lo veo con una estructura bien montada, con todos los pasos que tiene cada departamento bien definidos, metidos en alguna herramienta o en algún sitio donde Álvaro también nos puede echar una mano a decir dónde lo implementamos, pero dirigiendo más y estando menos en... Es que ahora mismo, en muchos casos, seguimos arriba, en medio o abajo. Yo soy becario, soy en medio, somos jefes, o sea, es que estamos metidos en todos sitios. Y Hombre, sí que... hemos pasado de becario a becario senior. A becario senior, pero sí que es cierto Está bien. que sobre todo a principio de este año, 2026, considero que hemos cogido y nos ha caído del cielo un equipazo, Equipazo. pero equipazo que nos permiten, joder, no estar tan focus que no ves nada y dar un paso atrás y ver la empresa, todo el potencial y todas las posibilidades, mirándola con un poco de perspectiva y decir, joder, en vez de decir, oye, estratégicamente, ahora vamos a tirar por aquí, ahora vamos a hacer esto, ahora ya tenemos que meternos en esto. Entonces, dentro de 5 años me veo más
decir, oye, pues quizá una nueva pata, dedicándole más al cuadrado, dedicándole, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo dentro de 5 años ya veo una estructura con todavía más empleados, queremos ir con lo mínimo de empleados, no queremos ser una empresa de 200, 300 empleados, al contrario, queremos seguir siendo una empresa de nicho, porque entendemos que las oportunidades... Prefiero 20 que vivan bien a Eso 200 es, que vivan bien. eso es. Entonces yo lo veo con un equipo pequeño, muy potente, muy a gusto, porque creo que al final... Esto estaría bien traer algún día de invitado a alguien de la empresa, incluido a Álvaro, oye, para que también vea cómo se trabaja y tal, porque creo que al final ¿Qué van a decir? es... ¿Te imaginas? No, pues son No, gilipollas, tal. pero creo que es importante el... Joder, es su segunda casa, es donde más tiempo echas. Entonces, creo que estar en una empresa en la que se te escuche, se valore, oye, que en momentos en los que hay que decir, oye, que esto no es así, pero desde el respeto, y no es así, por esto, por esto, por esto y por esto, y poder discutirlo, creo que eso es imprescindible. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo lo veo así. ¿Quieres añadir algo más? No, a mí, yo te lo firmo ahora mismo. Pues sí, sí. Y con algo de pasta, porfa. Y con algo de pasta, efectivamente. No tener que estar reinvirtiendo, sino oye, poder decir, oye, venga, tema de. Sí, sí, sí. Mira, esta me la quedo yo, ¿vale? ¿Hacia dónde creéis que va el sector inmobiliario en España en los próximos años? Donde quieran los políticos. ¿Dónde estaremos? Donde a los políticos les dé la gana. Estamos aquí por culpa de los políticos. Casualmente, cuando peor van las cosas, es el año que más dinero han recaudado gracias a la inversión inmobiliaria. A los malos y terroríficos inversores se han forrado gracias a ellos. Da una pincelada. De hecho, te diré que no solo han recaudado más que en toda la historia con la compraventa de las viviendas, sino que además hay movimientos muy simples, muy básicos y muy rápidos que podrían hacer y no hacen porque no les da la gana. No hablemos, digo, a corto plazo, una solución a corto plazo, sería muy fácil darla y no la hacen porque no les da la gana. Y luego, por otro lado, o sea, no quieren solucionar el problema de la vivienda porque eso les enriquece y nos empobrece a todos, que es lo que buscan. Y luego no quieren solucionar el problema de la oferta y lo que hacen es que asfixian a las promotoras que ahora tienen que construir sí o sí, están obligadas. O sea, son nuestros salvadores. ¿Cómo se bajaría el precio de las viviendas? Construyendo más. Construyendo más. ¿Y cómo se daría acceso a nuevas viviendas a todos los jóvenes y no tan jóvenes? Que la gente se olvida de la gente que tiene 40 años y que no ha podido comprarse una casa porque cuando terminó la carrera estaba en la mayor crisis de la historia. Que esa gente no piensa nadie. Y también hay que pensar, y yo no estoy en ese paquete, pero también hay que pensar en esa gente que no ha podido comprar una casa porque la situación asfixiante que provocó el PP fue horrible. Ahora la está provocando el PSOE. No hay bueno. Eso sí, eso es lo que tenemos claro. Pero estaremos donde quieran los políticos. Vale, y he sido súper bueno, ¿eh? No me he metido con Yolanda Díaz, no he hablado con tal, no he dicho nada que nos puedan echar del podcast, ¿vale? Creo. Ni que nos puedan echar de YouTube o algo así, que también están todos comprados. Vale, hacemos preguntas rápidas, ¿vale? Preguntas cortas, respuesta inmediata sin pensarlo demasiado, ¿vale? Mejor y peor parte de ser socio de tu propio negocio. Ser tu propio jefe, que eso lo dirá todo el mundo. Y la parte mala, en mi caso, saludar a mi mujer, que es un amor, que no sabes cuándo cortar. Muchas veces te pones a trabajar y como al final son cosas de, oye, si te lo dejo hecho hoy, no lo dejo hecho para mañana, lo dejo ya hecho hoy, van pasando las horas. Oye, Alberto, a cenar. Esto sonará en mi casa. Alberto, por favor, a cenar. Alberto, que los niños ya prácticamente van por el segundo. Sí, sí, ya voy, sí, sí, ya voy. El problema es que no sabes cuándo cortar. Muchas veces metes muchísimas horas, pero que creo que al principio en un emprendimiento es básico. Pues yo, como son preguntas ¿Cortas? cortas y rápidas, voy a contestar. Lo mejor es ser tu propio jefe y lo peor es ser tu propio jefe. Una palabra para describir al otro como socio. Ojo, ¿eh? Ojo, que aquí está en juego el futuro del cubo. A ver qué dices, ¿eh? Intenso. Eso me dice mi mujer. Una palabra para describir al otro socio. Intenso. Es recíproco. Me parece buena. La decisión más arriesgada que habéis tomado en Alcubo. Y buena. Decir que no cuando ya éramos viables y ya en realidad no necesitamos una ronda, pero joder, para dar ese pequeño salto, contratar equipo que normalmente habría sido en años, para decir, oye, vamos a agilizar ese proceso, decir que no a una ronda.
Bueno, no dijimos que no a la ronda, dijimos que no a los socios que iban a entrar en la ronda. Pero al final, Uf. por una serie de causas, oye, que al final, que se entiende, ¿no? Oye, hay veces que se llega a un acuerdo con el contrato y hay veces porque fue un tema de contrato y hay veces que no se llega a acuerdo. Pues lo más duro fue porque tomamos la decisión, ¿te acuerdas? Además, en tu coche que estábamos hablando, fue una decisión rápida, como hacemos con Tony siempre, y fue decir, es que nos quedamos sin empresa. Es que, o sea, ¿Cómo fue ese momento donde te plantan 150.000 euros delante y dices, no. no, tío, lo siento? Y miras la cuenta y tenías 20.000 y tu mierda, acabo de decir que no. Sí, la verdad es que con los socios que tenemos ahora hemos tenido Estamos muchísima felices, suerte, estamos muchísima felices. suerte, pero nos hemos quitado a dos, al original que se cayó en el último momento, que nos hizo un favorazo cayéndose, y a estos que menos mal que le dijimos que no. Pero bueno, no, es rápida, perdón. La decisión más... no, esa ya la he dicho. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a invertir en inmobiliario con poco capital? Que se endeude. Que piense y lo entienda, pero que se endeude. Nada que añadir. Jugar con el capital, jugar jamás. Invertir con el capital del banco. Esta pregunta, ¿café o nada antes de una negociación importante? ¿Puedo hablar yo? Esta la digo yo, venga. Si vas a cerrar una negociación importante, tómate una botella de vino en una comida con esa persona. La ciudad de España con más oportunidades ahora mismo, en vuestra opinión. Yo diría varias. Ahora, determinadas zonas de, tengo que decir Toledo, pero está muy de moda Valencia. Problema, que Valencia empieza a estar muy copado, porque la gente, Valencia está como Madrid hace 5 años, pero la realidad es que no es así. En realidad es como hace 1 o 2. En Valencia hay cosas interesantes, pero es complicada. ¿Tú qué opinas? Yo creo que no hay una ciudad mala para invertir. O sea, tú inviertes en Albacete y creo que puedes hacer un buen negocio. O sea, Es que es así, sí, pues porque al final depende de lo que es que busques y de es que tus son objetivos. es que son los números. ¿Eres patrimonialista? Pues invierte en Madrid. Lo que buscas es rentabilidad y maximizar tal, vete a un pueblo de Toledo, o vete a un pueblo de Valencia, o vete a Albacete, o sea, vete a Andújar, o sea, a Jaén, o sea, hay... Está difícil esta pregunta porque es difícil porque es según la tesis de inversión de cada inversor. Siguiente pregunta. Algo que la gente cree sobre vuestro sector que es completamente falso. Que somos ricos. Es cierto. No sé si te ocurre alguna. La misma. Yo enseño la moto si quieren. Vale, a ver. Cierre. Si alguien os escucha y tiene un inmueble que quiere vender o capital que quiere invertir, ¿qué le diríais? Yo lo tengo claro, al sector inmobiliario. Y si es con una compañía, mejor la nuestra, que te pueda guiar para que no metas la pata en primeras operaciones o cuando ya lleves unas cuantas y necesitas decir, mira, necesito seguirle en esta rueda de comprar este tipo de viviendas y demás, yo le diría que se deje asesorar. ¿Dónde os pueden encontrar o cómo pueden dar el primer paso? Pues en la web, obviamente. En Instagram, que ahora que vamos a Y en hacer los un podcast, formularios que ha hecho Álvaro, ahora que vamos a hacer un podcast vamos a ser súper famosos. Podéis encontrarnos en Instagram, nos contactáis a través de la web. Mi número está rolando también por internet, o sea que cualquiera lo puede coger. Y yo creo... y en LinkedIn también, ¿no? Estamos en... Miro a Álvaro. Sí, efectivamente. Y creo que vamos a abrir TikTok. LinkedIn, en LinkedIn, en TikTok, en YouTube, en la web, Básicamente. en cualquier sitio. Si quieres encontrarnos, nos encuentras. Oye, pues Para Yo- dar las gracias, ¿no? yo creo que Toda la gente que esté detrás, a los millones de personas que están detrás. yo creo que finiquitamos, ¿no? Con esto. Os vuelvo a recordar lo que vamos a hacer. La idea es traer invitados que de verdad puedan inspirar y os pueda ayudar a tomar decisiones en vuestra vida. Si vienes para invertir, si vienes, o sea, para invertir, para montar una empresa, si quieres conocer un poco más del sector, vamos a traer gente del sector, vamos a traer emprendedores y la idea es, pues, tomarnos un café con ellos, ¿vale? Así que nada, espero que tenga sentido el podcast y que os guste. Aunque le guste a 3, para mí hemos cumplido. Opino igual. Daros las gracias. O sea, para mí sería un éxito que un tío se tome, un tío o una tía, por supuesto, un chico o chica o chique,
pueda tomarse un café, lo de Chique es broma, pueda tomarse un café viendo nuestro careto. Y voy a decir, oye, pues estos tíos molan. Y hablan claro y son transparentes y dicen las cosas como son. Maravilloso. Pues gracias a todos. Gracias a Mario. Gracias a Alvarito. Y muchísimas gracias, Andrés, por todo gestionarlo. Somos 3, tampoco hay un equipo loco.